La verdad que yo venía preparando varios mensajes y cada vez que preparaba un mensaje, alguno de los predicadores o el pastor me los predicaba. Estábamos en el mismo espíritu. Mensaje que preparaba y mensaje que ya había sido tocado, ya había sido hablado. Digo, Señor, ¿no quieres que predique mensaje que quiero armar? Mensaje que ha sido predicado. Digo, estamos en el mismo espíritu entre todos. Y eso me ponía contento. Y la palabra que hoy te voy a compartir, la verdad es una palabra, uno de los pasajes bíblicos que en el Dios más me ha hablado. Y quiero decirte que es en el primero a donde he podido sentir la voz de Dios hablando a mi vida. Hace más de 15 años atrás, la primera vez que estaba necesitando que Dios me hable, que Dios me diga algo, necesitaba un GPS del cielo porque no tenía sentido lo que estaba viviendo. Entonces yo, Señor, yo sé que vos me puedes hablar. Y la primera vez habrá tenido 20 años, a lo mejor 19 años. Y la primera vez que abro la palabra, siento cómo Dios me habla de una manera personal en este texto, el cual vamos a leer hoy. Hoy vamos a leer un poco de palabra, bastante, en una de las historias que Dios más me ha hablado. Vamos a leer 1 de Samuel 30. ¿Sí? Si está ahí conmigo multimedia, vamos a leer 1 de Samuel 30, casi todo el pasaje. Amén. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y les habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, la Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar al torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, al cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y él les dijo, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita que dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Los llevó pues, aquí estaban despachamados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente.
y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas le habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas del yobo. Y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Amén. Vamos a empezar con esta parte de la historia. Si usted tiene ahí su Biblia, algunos te han traído Biblia, han traído su Biblia de papel. ¿Hay alguno que haya traído? Pocos. Sí, si usted encuentra ahí en su Biblia, ahí qué va a decir como título, ¿qué es lo que dice? David vence a los amalecitas. Y a mí hay algo que a mí el Señor me gusta por ahí que lo hace. El Señor muchas veces me ha hablado en el principio en el título. Porque Dios siempre va a determinar y te va a dar la victoria al final de todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ahí nunca te cuenta el proceso de lo que vas a vivir para llegar a la victoria, cual Él ya te ha prometido, el cual ya está asegurada. ¿Está conmigo? La historia es una historia muy fuerte. David en esa época, en el contexto histórico, David no era rey. David estaba siendo perseguido por el rey del momento, por el rey Saúl. David no era rey en ese momento. David andaba refugiado encima en tierra filistea, en Siclag, que Siclag significa refugio. Si usted busca Siclag, ahí en los primeros versículos, significa refugio. Era una tierra donde el rey de los filisteos se le había dado a David para que se quede ahí por un tiempo. Porque yo creo que hasta el rey de los filisteos, el rey de los enemigos, sabía cuál era el propósito que tenía David. Y escúcheme una cosa aquí. Siclag era el lugar de refugio. Y David no estaba ahí. David no estaba en Siclag. David andaba en batallas que a lo mejor no le correspondían que esté. Pero sabes una cosa, cuando ellos llegaron desde el lugar a donde estaban, llegaron a Siclag, a su lugar de refugio. ¿Y que sabes qué es lo que encontraron? Nada. Todo estaba asolado, todo estaba quemado. No estaban sus mujeres, no estaban sus hijos, no estaban a lo mejor sus padres, los que no podían acompañarlo en la batalla. No estaba nada. El enemigo, este enemigo que se llama Amalecita, hoy vengo a descubrir ese espíritu de Amalecita que opera siempre, que nos va a querer andar persiguiendo cuando estamos descuidados. ¿Sabe una cosa? El espíritu Amalecita es un espíritu de división. Te divide la casa, te saca a los hijos, te saca a los padres, te saca a tu mujer, te roba todo, te roba tu momento. A lo mejor ellos venían felices, contentos, y de repente surge esta situación que ninguno estaba. Ese espíritu Amalecita hay muchas veces que viene a robarte la paz. De lo bien que estabas, de lo bien que venías sirviendo al Señor, y ese espíritu de Amalek entra y te trata de robar todo, te deja la peor de las angustias. Escuchen una cosa, estos eran varones de guerra. Estos andaban con las espadas manchadas de sangre con otros. Pero ¿sabe una cosa? Hay situaciones que son tan límites que uno no puede aguantar. Dijeron una palabra, hasta el más macho se quiebra. ¿Sabes una cosa? Venían, no estaban nada. Todo lo que ellos tenían, todos los sueños que tenían planeados, todas las cosas que tenían, se les habían desaparecido de repente. No estaban nada. ¿Cómo será que mire esto? Se habían llevado... Estas personas estaban llorando, no tenían fuerzas. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Se los habían llevado a seguir su camino. Pero hoy vengo a traerte una buena noticia. Dice la palabra que ninguno estaba muerto. Solamente estaban cautivos. Solamente estaban esclavos. Solamente estaban presos. Y yo no sé qué es lo que el enemigo en este tiempo te ha venido a robar. Pero quiero darte una buena noticia. ¿Sabes qué? No lo has perdido. Tus sueños que pensaban que estaban tirados, las cosas que pensaban que no volvería a pasar nunca más, déjame decirte algo, están cautivos. Tu hijo no está muerto en las drogas, su hijo está cautivo, y esta es la noche a donde el Señor va a liberarlo. Esta es la noche donde el Señor va a liberar, va a soltar todo lo que el enemigo te robó. Tus sueños, tu casa,
casa, tu matrimonio, tus hijos, tu profesión, las ganas de vivir. Las ganas de vivir, iglesia. Porque hay una buena noticia. El Señor los guardó. Porque podrían haber estado muertos todos. Porque cada vez que viene un ejército enemigo, ¿sabe qué es lo que hace? Toma todo y mata todo. Se apropia de todo. A las mujeres la usan, a los hijos a lo mejor los matan, a los que están ahí, a los que no pudieron ir a la guerra, que a lo mejor era por ser mayores de edad. ¿Sabes una cosa? Los mataban. Pero aquí ninguno mató. Porque estoy seguro de que Dios estaba con ellos. Por eso traigo una buena noticia en esta noche. Nada de lo que perdiste está muerto. Solo está cautivo. Solo está cautivo. Y dice entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Hace falta que te explique esto? ¿Hace falta que te explique que a veces que o no te ha pasado que hay veces que ya no te quedaban lágrimas para seguir llorando? Hay veces que has pasado por situaciones tan límites y tan duras que ya no tenías ni fuerzas para llorar, ni fuerzas para levantarte. Has pasado por mucho dolor que te ha secado hasta las ganas de seguir viviendo. Ni una lágrima ya te podía caer de tus ojos. Así estaba esta persona, así estaban estos hombres, devastados. Alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron todas las fuerzas. A lo mejor como has venido hoy en esta noche. A lo mejor hoy has venido sin fuerzas. A lo mejor has venido con las últimas fuerzas que te quedaban. Con la única voluntad que tenías de subir estas escaleras, has podido venir. Y déjame decirte, has venido al mejor lugar. Porque has venido al lugar a donde Dios te ha traído para devolverte las fuerzas que te están necesitando para seguir peleando, para seguir batallando. Amén. Hasta que les faltaron las fuerzas lloraron. Las mujeres de David, también las dos mujeres habían sido secuestradas. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Cuando ahí pasan situaciones límites, hay veces que nosotros tratamos de buscar al culpable. ¿Quién es el que tiene la culpa? Esto pasó, hay veces que le dices a tu mujer, esto pasó porque vos se lo has permitido, porque siempre has sido permisiva en todo le has dicho que sí. Cuando pasan cosas fuertes en tu vida, en tu casa, hay veces que como seres humanos tratamos de echarle la culpa a alguien. Hasta hay veces que lo hemos hecho de echarle la culpa a Dios por las cosas que estamos viviendo. A lo mejor te ha pasado de echarle la culpa a Dios por lo que has vivido y por las cosas que te ha tocado vivir. A lo mejor lo has dicho muchas veces y a lo mejor has llegado hasta este lugar peleado con Dios. Porque a lo mejor le has dicho, ¿dónde estabas cuando ese hombre metió esas sucias manos en los lugares que nunca tendría que haber puesto? ¿Dónde estabas, Señor, en aquel accidente? ¿Dónde estabas cuando te pedí por la salud de mi padre, por la salud de mi madre, por la salud de mi hijo? ¿Dónde estabas? Porque muchas veces tenemos que echarle la culpa a alguien para no hacernos cargo de las cosas que nosotros debemos hacernos responsables. Y le echamos la culpa a las personas, le echamos la culpa hasta a Dios. ¿Dónde estarías tú si Dios no hubiera estado con vos? ¿Dónde estarías vos? Esa es la pregunta. Si Dios no hubiera estado con vos en esos momentos. Si te has levantado y hoy estás de pie gracias a su amor, su poder, su gracia, su misericordia. ¿Dónde estabas? Gracias a Dios que Él siempre estuvo. Gracias a Dios que Él siempre estuvo y siempre va a estar. Hay algo que me gusta. En la iglesia del Rodeo he estado predicando una serie de mensajes que se llaman Los enemigos de tu cosecha. Y una de las primeras cosas que he tocado habla acerca de la amargura.
Cuando nosotros tomamos decisiones, cuando nuestra alma está en amargura, déjame decirte que vas a tomar las peores decisiones de tu vida y que te van a llevar a un arrepentimiento de lo que hayas hecho, de lo que hayas dicho o de lo que haya salido de tu boca. Cuando estás en amargura de espíritu, cuando tu vida está amargada, cuando tu vida está en depresión, cuando tu vida está con esa tristeza extrema, hay veces que no podemos controlar lo que son nuestras emociones. Y hablamos disparates, herimos cuando hablamos, herimos a las personas que más amamos, herimos a las personas a las que están más cerca, porque sabes que la enfermedad está en nosotros. Esa amargura, el enemigo lo que ha tratado de hacer siempre es distorsionar nuestras emociones. De la tristeza, pasarle a una depresión. De un miedo, pasarlo a un temor. Pasarlo a una fobia. ¿Sí? El enemigo ha intentado distorsionar siempre nuestras emociones. Y cuando nosotros actuamos con una emoción dañada, va a ser para arruinar todo lo que veníamos construyendo. Mire, David había hecho con estos hombres, con estos 600 hombres, los 400 eran los que con él estaban en esa cueva famosa que se llamaba Adulán. Cuando llegaron a David estos hombres, estos 400, estaban endeudados, estaban depresivos, estaban en la peor época de su vida. Y gracias al líder David, que ha podido hacer un buen trabajo, inspirado por Dios, estos hombres se terminaron convirtiendo en valientes. Y lo mismo al cual él los había ayudado, eran los mismos que querían matarlo, que querían apedrearlo, haciéndolo culpar de la situación en la cual estaba viviendo. Los mismos al cual había ayudado. ¿Puedes creer, Pastor Pablo, que los mismos que hayas ayudado te quieren apedrear? ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer eso, que lo mismo que hayas ayudado en el momento difícil, situación difícil, son los mismos que te van a querer tirar piedras? Pasaba en esa época y va a seguir pasando. Pero gracias a Dios que el Señor siempre está de nuestro lado. Hay una cosa aquí que esto me encanta. Si lo pones el versículo 6, está ahí, estamos en el 6. En la última parte dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sabes una cosa? Hay una diferencia muy grande. Porque vos puedes pasar por situaciones difíciles. Iglesia, podemos pasar por situaciones difíciles. Yo soy mucho más humano de lo que vos que estás sentado ahí. Con muchas más pruebas a lo mejor. Con muchas más circunstancias difíciles. O menos circunstancias difíciles. Porque sabes una cosa. Yo no de todos de los que están aquí. Ahora hay un montón de gente que es nueva. No conozco casi a nadie ya. Conozco el 20% de los que vienen. Pero ¿sabes qué? Yo estoy seguro de que muchos de los que están aquí han pasado por situaciones difíciles, circunstancias fuertes en su vida. Y hoy pueden estar de pie, como estén, más o menos, medio maleta, pero están. Y eso a mí conozco historias fuertísimas de gente que está aquí, que ha vivido muchas cosas muy fuertes. Y yo digo, Señor, qué bueno es que todavía siga levantando sus manos, alabándote. Qué bueno es que todavía puedes seguir adorando tu nombre. Qué bueno que todavía puedes seguir diciendo que vos sos bueno, a pesar de las situaciones y de las cosas que ha tocado vivir. Yo a esa gente, la verdad, yo estoy seguro de que muchos de los que están aquí son de esas personas al cual estoy hablando. Igual que como estos, hay algunos que lloran y siguen llorando y van a seguir llorando. Pero los que confían en el Señor tienen la capacidad de secar sus lágrimas y de ir a buscar a su Dios. Y de ir a buscar a su Señor, porque en el versículo siguiente, en el 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod.
y a Abiatar le acercó el efod. Pero antes que esto, te quiero decir algo. Hay veces que nosotros pasamos por circunstancias así, porque tenemos un gran propósito. Porque tenemos un gran propósito de Dios. Yo estudiando y viendo la vida de David, por cuántas cosas pasó. Desde aquel día que vino un profeta y le dijo, vas a ser el próximo rey de Israel. Si a mí me lo hubieran dicho, a lo mejor no, me quedo con las ovejas de mi papi. Me quedo aquí en medio, aquí en el corral, me quedo aquí. Si sabía que todas estas cosas iban a pasar, es preferible, mejor me quedo aquí, estoy tranquilo, estoy pancho. Porque todo propósito, cuando Dios da un propósito, siempre tu fe tiene que ser probada. Siempre tu fe va a ser metida al horno de la prueba, para que salga más refinada, así como decía el apóstol Pedro. En primera de Pedro decía que tu fe va a ser probada, va a ser metida al fuego, para que quite todas las asperezas y sea más brillante y sea más pura que el oro mismo, para que termine dando alabanza y gloria a Dios. Entonces, David sabía de lo que hablaba. David conocía al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí conocen a Dios? ¿Cuántos? Menos de la mitad levantó las manos. Y a mí me encantaría que puedas conocer al Señor. David conoció al Señor, ¿sabe? David peleó con osos. David peleó con leones. Usted se imagina pelear con un oso. ¿Se imagina pelear con un león? Yo tengo un perrito que mide 30 centímetros. Y yo te apuesto, aunque no hay que apostar, pero te lo aseguro que no te le animas a tocarlo. Si lo tocas a ese, te muerde. Porque ese, todos dicen perro que ladra no muerde, ¿no? Este no te ladra, este va de callado y te muerde. Este va de callado y te muerde. ¿Sí? ¿Y vos te imaginas pelear con un oso y pelear con un león? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas tener que pelear con un gigante llamado Goliat, que tenía atemorizado al ejército de Israel? Con una reputación gigante, que todos le tenían miedo al ejército de Israel, o sea, porque habían vencido a la potencia mundial de la época, que era Egipto. Todos conocían y todos sabían cómo Dios se movía, cómo Dios había traído las plagas, cómo Dios hacía, cómo cuando se robaron el arca de la presencia de Dios y se la metieron en el pueblo filisteo, todas las enfermedades y todas las cosas que pasó. Todos temían, y ese Goliat, ese gigante, atemorizaba a todo el ejército. Pero vino David, confiado en su Dios. Él sabía, porque ya tenía un currículum que lo avalaba. Si Dios estuvo conmigo en el oso, si Dios estuvo conmigo en el león, también va a estar conmigo al frente de este gigante incircunciso. Entonces David iba, ¿sabes por qué? Porque cada prueba que vos pasas, hay veces que es necesaria para formar el carácter que necesites cuando estás viviendo en el propósito. Porque si te pisa dentro del propósito sin carácter, a la primera de cambio, ¿sabes qué? Te vas a querer bajar. Te vas a querer ir, vas a querer dejar el liderazgo, vas a querer dejar de alabar a Dios, vas a querer de hacer un montón de cosas que cuando el que tiene carácter y es probado, sabe quién es su Dios, sabe quién lo respalda y sabe que el que estuvo antes con él lo va a acompañar siempre hasta el fin de los días. David era de esos. Entonces David sí lloró, David sí se amargó, David sí estaba triste. Pero llega un momento, iglesia, que te vas a tener que secar las lágrimas. Te vas a tener que secar las lágrimas, vas a tener que dejar atrás todo lo que te amargó y te dejó hecho pedazos, para volver una vez más a confiar en el Señor. Hoy la verdad que no tenía pensado que hoy venga mi mami conmigo. La verdad que no tenía pensado que hoy ella me acompañe, porque voy a contarte un poquito de parte de mi testimonio, al cual ella lo vivió. No tenía pensado 10 minutos antes de venir, dice, te voy a acompañar.
Bueno, vamos. Usted sabe que yo también he sido una persona al cual he sido probado en muchas ocasiones. Pero siempre vi la mano de Dios a mi favor. Siempre vi al Señor en todo. En los momentos tristes, en los momentos duros. Siempre vi la mano de Dios. Cuando aquel día que yo necesitaba que el Señor haga un favor en la vida de mi papá, ¿sabes una cosa? Seguramente conoce el testimonio, porque este testimonio me ha acompañado muchos años y me va a seguir acompañando, porque cada vez que lo cuento se glorifica el Señor. Mi viejo tenía en una operación el 1% de riesgo de muerte. Entró a las 10 de la mañana y se tenía que salir a las 11. Eran las 3 de la tarde y no salía nada, no salía nadie, ningún médico nos decía qué es lo que estaba pasando. No salía nadie. ¿Y sabes qué? Sale el médico como a las 4 de la tarde y nos dice, ¿sabe una cosa? El 1% que no tenía que pasar, pasó. Pero lo hemos podido estabilizar. Después de 15 minutos de reaccionarlo, de hacer RSP, después de 15 minutos de estar trabajando, hemos podido hacer de que su corazón vuelva a latir. ¿Está estable? Sí. Pero no sé qué es lo que irá a pasar después. No sé si Él los conocerá porque ha estado mucho tiempo sin que su corazón irrigue sangre hacia el cerebro. Puede pasar de que no pueda mover sus piernas, de quedar paralítico. Puede pasar de que quede ciego. Puede pasar un montón de cosas. No les aseguro nada. Vamos a esperar a ver si despierta. Me acuerdo que en ese día oré con tanto fervor al Señor y le dije, Señor, yo sé que tú tienes el poder para que mi padre esté igual y mejor de como lo que él ha entrado a esa sala. Yo sé que vos tienes el poder porque vi milagros, vi prodigios, vi maravillas que has hecho. Entonces yo estoy seguro que vos vas a poder hacerlo en la vida de mi viejo. ¿Sabe una cosa? El otro día mi viejo ya estaba sentado. Estaba hablando, podía mover sus piernas, podía mover todo. Y estaba de buenito, me acuerdo. Estaba muy buenito. Era otro, el Señor me había mandado a otro. Me lo había cambiado en esos minutos. Sí, y el Señor hizo un milagro. Nos dio 7 años de gracia. 7 años de favor de poder tenerlo. De poder estar junto con Él y de poder aprovecharlo. Y el Señor siempre fue bueno conmigo. Usted sabe el día que el Señor se lo estaba por llevar a su presencia. Me visita 2 segundos antes. Me visita 2 segundos antes. Mi padre se descompone en el baño. Yo estaba esperándolo. Estaba esperándolo ahí para que salga. Y estaba ahí y en el momento viene una palabra a mi corazón. Una de las palabras que me gusta mucho y que siempre el Señor ha traído a mi memoria. Y me dice, lo mismo que está en Habacuc 2. Lo mismo te alegrarás y te regocijarás en el Dios de tu salvación. Cuando yo escucho eso, cuando el Espíritu Santo me lo mete en el corazón y del corazón sube al cerebro lo que el Señor estaba queriéndome decir, ¿sabes qué digo? Padre, te lo llevas. Inmediatamente sentí el cuerpo de mi viejo contra la puerta. Y cuando entré, él terminó muriendo en mis brazos. Y me acordaba y nunca le di lugar a la tristeza. Nunca le di lugar a la tristeza. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me visitó segundos antes y me dice, Matías, alégrate lo mismo y regocíjate en el Señor tu Dios. Y yo cada vez que quería ponerme triste, ¿sabes una cosa? Las fuerzas del Señor influían aliento de vida en mí y hacía que no me ponga triste, que no me ponga alegre. Usted piensa que a lo mejor no lo sentía, no me pasaba nada. No, esto solamente Dios lo puede hacer, solamente es milagro de Dios. Solamente es milagro de Dios que a pesar de esta situación difícil que estaba pasando, el Señor estaba consolándome y decía, Matías, alégrate en el Dios de tu salvación. Y sabe una cosa, y había un premio después de todo eso.
Que yo a lo mejor pensaba antes, che, ¿será que mi viejo irá a ir al cielo? Él pocas veces ha venido. Lo he hecho aceptar al Señor una vez a lo mejor. Hay veces que no me acompañaba. Hoy tengo la gracia de que mi mamá esté aquí adelante. Habré hecho. ¿Sabes qué? Una cosa, cuando el Señor se me reveló, Él no se me reveló como Jehová Shafa, como Jehová Nisi. Él me dijo, alégrate en el Señor tu Salvador. Y cuando el Señor se me reveló como mi Salvador, ahí entendí que el Salvador me lo pidió y se lo llevó. Siempre, el Señor siempre te va a avisar qué es lo que pasa, que hay veces que vos estás desconectado de Dios y hay veces que no vas a entender. Me acuerdo un día me acuerdo de lo bien que estaba, me levanto, tenía la mitad de la cara dormida. La mitad de la cara tenía adormecida, no sabía qué me pasaba. No podía sellar el ojo, me voy al hospital, me dice, tienes una parálisis facial. En el auge del dengue, estaba internado con todos los que tenían dengue ahí en el Hospital de Independencia. Me decían que tenía dengue, me decían que tenía COVID, me decían que tenía parálisis. No sabía qué era lo que tenía. Pero lo único que yo sí sabía es de que la mitad de la cara no la podía mover. No podía sellar la boca, no podía sellar el ojo. ¿Sabe una cosa? Estaba como esas muñecas baratas, ¿viste como el ojo como tiene? Estaba como esa muñeca barata que solamente cierra en un ojo. ¿Ha visto usted ese de sobebote? Bueno, estaba igual. Pues solamente estaba con la mitad de la cara que podía mover y estaba así. Cada vez que me acostaba me tenía que poner un paño en el ojo. Y ¿sabes una cosa? Nunca renegué del Señor. Porque yo le dije al Señor, Señor, usted sabe una cosa, le digo. Usted si quiere en este momento, yo oro y el nervio facial tiene que responder a tu poder. Yo sé que vos tienes el poder para que yo le dé la orden al nervio facial. Y el nervio facial se tiene que activar y volver a la normalidad. Porque he visto milagros en el hospital muchísimas veces. Y sé que el Dios que ha hecho esos milagros, vos también puedes hacerlo conmigo. ¿Y sabe qué me mandó a decir el Señor? Ve al estanque. Ve al estanque. Y ahí entendí que en el proceso que me conectaba con esa fuente, en ese proceso iba a ser a donde yo me iba a sanar. ¿Sabes qué? 35 sesiones de kinesio, casi 5 meses. Demoré mucho más de lo que cualquiera hubiera demorado en recuperarse. Y para la gloria de Dios hoy me ve bien. Sí quedó medio como Rocky Balboa después de la película ahí del Yuso, más o menos, pero quedó ahí, ¿eh? Sí he quedado bien de la cabeza para arriba. Claro, hoy ustedes no saben lo que yo regó para conseguir cinto hoy. Y no renegué con el Señor. Y entonces después aprendí. Decía Matías, el Señor me enseñó de que me iba a usar para estas cosas. De que me iba a usar para estas cosas. Y ahí entendí cómo por qué he pasado por varias situaciones difíciles. Por qué he atravesado por circunstancias difíciles. Y vos que estás sentado ahí has pasado por peores que las mías a lo mejor. Y hoy sigues de pie. ¿Qué te parece si te das un fuerte aplauso porque sigues de pie? Sigues confiando, sigues creyendo en aquel que dio su vida por vos y que te prometió que nunca te iba a abandonar y que iba a estar con vos hasta el fin de los días. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Amo a la gente que sigue luchando y sigue creyendo. Vos no me vas a venir a decir que Dios no responde cuando tus rodillas todavía están bien. Vos no me vas a decir que Dios no cumple y no responde cuando no escucho que de tu estómago haya ruido por el ayuno que estás haciendo hace varios días. Porque no hemos quedado así, no. Yo he pedido que el pastor ore y parece que el Señor le clavó el visto al pastor. Porque me oró y no pasó nada.
¿Y por qué no oras vos? No, porque me vence el sueño. No me da gana, no sé qué es lo que voy a decir. Y ¿sabes qué? Aquí David me enseña. David no tenía el derecho ni la ocurrencia de poder pedir lo que se llamaba el efod. El efod solo lo usaban los sacerdotes, los de la tribu de Leví, los que eran de la generación de Aarón. Eran los únicos que podían usar el efod. No podía usarlo David, porque no le correspondía. El efod era un chaleco, si usted lo estudia después en su casa, el efod era un chaleco que los sacerdotes utilizaban para consultarle al Señor. Eso era trabajo del sacerdote, pero David era un adelantado. David era un adelantado. ¿Sabes una cosa? Ahí David le pidió al sacerdote Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Versículo siguiente. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré estos merodeadores, los podré alcanzar. Y quedamos hasta ahí. Escucha una cosa. David era un adelantado en los tiempos. David en esa época estaba viviendo lo que se le reveló a Juan en Apocalipsis 1:6. Que íbamos a ser una nación de reyes y sacerdotes. David lo estaba viviendo porque David tenía que pelear por lo que era suyo. Así como usted también tiene que pelear en esta noche por lo que es suyo, por lo que le ha sido arrebatado, por lo que le ha sido robado. En esta noche usted tiene que pelear por lo suyo y decirle al Señor: Señor, estoy aquí, quiero pelear por lo que es mío. Oh, santo. Ejerza el sacerdocio en su casa. Ejerza, si usted es mujer y ha venido y no viene su marido, ejerza el sacerdocio en su casa. Varones, ejerzan el sacerdocio en su casa. Ejérzanlo. Sean el hombre y la mujer que Dios necesita en su casa, poniendo los límites que tiene que poner, enseñándolos las cosas que hay en la Biblia, cómo va a criar usted a sus hijos, cómo se va a manejar en la vida. Ejerza el sacerdocio. David no necesitó y no le dijo a Abiatar: a ver, Abiatar, pregúntale al Señor si podemos ir a buscar a nuestros enemigos. Porque por ahí nosotros venimos: líder, por favor, óreme, porque yo no sé cómo se hace. Mal hecho. Usted tiene que aprender a orar con el Señor. Usted tiene que aprender a hablar con el Señor. Usted tiene que tener una relación con Dios. Porque si vos tienes una relación con Dios, va a venir lo que venga. Pero sabes una cosa, vos vas a estar firme. Si vos conoces a la Shoka, conoces a Jesús, vas a poder estar firme cuando vengan estas cosas en la vida. Este es un año a donde se va a escuchar ruidos de guerra. Estás listo y estás preparado para pelear por lo que es tuyo. Y ¿sabe qué? La palabra profética que vengo a soltarte en esta noche es para decirte: síguelos, porque ciertamente alcanzarás y de cierto librarás a todos los que están cautivos. Liberarás a todos los que están cautivos. Liberarás de tu casa, liberarás a tus hijos, liberarás tu matrimonio, liberarás tus finanzas, tus negocios. Liberarás todo lo que te robó el enemigo, todo lo que te robó el maligno. Así que en esta noche es una noche para decir que se han soltado gritos de guerra. Pero sabes una cosa, el león de la tribu de Judá, cuando grita, cuando ruge, ¿quién podrá quedarse de pie? ¿Quién podrá hacerlo? Y sabes una cosa, lo tienes de tu lado. Lo tienes de tu lado. Por eso la palabra profética que vengo a traerte en esta noche es de que vayas por lo que te robaron. Ve por lo que te robaron. Ve por eso. Lo vas a alcanzar. Lo vas a alcanzar y vas a sacarlo de esa esclavitud. Lo vas a liberar. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche a pelear? ¿Cuántos están dispuestos en esta noche a batallar? ¿Cuándo están dispuestos en esta noche a decir: Señor, yo estoy aquí y he venido a pelear por lo que es mío y por lo que me corresponde? Esta noche he venido a prenderte fuego, guerrero. He venido a encenderte en esta noche para que puedas ponerte de pie una vez más y decirte: vengo por lo que es mío.
Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de ciertos liberarás a los cautivos. Partió después David y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta ¿dónde? ¿Qué dice ahí? Al torrente de Besor, y se quedaron algunos. Qué triste que es cuando algunos se quedan ahí de levantar lo que el Señor había prometido, de levantar la cosecha que había prometido. No sé a cuántos el Señor le prometió que este va a ser el año de la cosecha y de que este año iba a ser de la gracia, del favor, y que usted lo iba a levantar y lo iba a tener en sus manos. Quiero profetizar sobre alguien. Que lo que siempre has querido tener en tus brazos, que lo que siempre has querido tener en tus brazos y que primero estaba en tu vientre, este es el tiempo a donde el Señor va a hacer gracia sobre tu vientre y sobre tu familia. Y algunos se quedaron en el torrente de Besor. Y no sé si vos estás ahí, te está pasando, estás viviendo, estás atravesando por ese torrente de Besor, a donde ya estás llegando cansado. Porque a lo mejor vienes del año anterior ya batallando. Hay una frase cliché que siempre uno principio de año pone en sus estados, en su Instagram, en su Facebook, en su WhatsApp, que pone que esta frase dice: el Señor da sus batallas más fuertes a sus mejores guerreros. Y ahora hay una que lo contradice, dice: Señor, este año no quiero ser de esos guerreros valientes. Pase de mí esta copa, este año no lo quiero hacer. Y a lo mejor vienes ya con varias cargas de años pasados, de años anteriores, y vienes cargado y ahí ya con pocas fuerzas. Vienes ya en tus límites. Y sabes que hay una cosa que se te va a levantar siempre cuando estás ahí, de concretar y de cumplir el sueño, que es cuando estás cansado, que es cuando ya tus fuerzas no dan más, que cuando ya estás agotado. Estos iban 600 a recuperar lo que era suyo, pero se cruzaron en el torrente de Besor a tomar un mínimo descanso, y ahí había algunos que no se podían parar. Había 200 que no se podían volver a levantar. Hay 200 que se quedaron en el mitad de camino, y ojalá que esos 200, dentro de esos 200, no esté ninguno de los que vienen aquí a esta congregación. Porque la palabra profética para este año es: no te detengas, sigue adelante, sigue peleando. Prohibido rendirse y quedar a mitad de camino. Así que tienes prohibido de ser de esos 200 que se quedaron a mitad. Tienes totalmente prohibido de quedarte a mitad del camino. De que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, a cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Y yo quiero orar que ese favor de Dios, esas conexiones que por ahí le decimos de oro, los evangélicos tendemos a utilizar esa palabra, conexiones de oro. Porque ¿sabes qué? Una cosa, el Señor les dejó a mitad de camino a un egipcio que no era del pueblo de su pueblo, que no tenía sus mismas creencias, que encima había pasado seguramente le habrán contado todo lo que vivió Egipto a causa de los hebreos. Y ese egipcio lo ayudó a llegar donde estaba el campamento enemigo. Por eso déjame profetizarte en esta hora, iglesia, que hay gente que es del mundo, que va a venir a aportar y a hacerte llegar para que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Iglesia, déjame profetizarte, ciudad de paz, en esta noche, que hay gente que no conoce de Dios,
que hay gente que no es evangélica, que ni siquiera a lo mejor cree, pero son aquella gente que nos va a ayudar a que el sueño que Dios tiene se cumpla en Santiago del Estero, se cumpla en esta ciudad, se cumpla en esta ciudad. Y salieron los 400. Levante la mano los 400. Los 400 que fueron a buscar lo que les correspondía. Que a pesar de estar cansados y a pesar de estar viviendo lo mismo que los demás, a lo mejor estos eran los 400 que estaban en esa cueva junto con David en pasajes anteriores, allí en 1 Samuel 22, en esa cueva. Seguramente eran los mismos 400 que David empezó, que David los restauró, que gracias a la misericordia y la gracia de Dios pudieron ser transformados. Seguramente David le transformó la mente, porque es tan necesario que el Espíritu Santo transforme nuestra mente. Es tan necesario. Y eran estos 400, a la cual yo creo que en este día, estoy frente de esos 400, que no se van a cansar. Y de que si es que se cansan, van a orar al Señor y el Señor los va a fortalecer. Isaías 40:31 nos dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Los que confían en el Señor y saben quién es su Dios, les van a sobrar las fuerzas, les van a sobrar las ganas, van a correr y no se van a cansar. La matemática de Dios es muy diferente a la nuestra. Si nosotros multiplicamos algo por 0, va a ser 0, ¿verdad? ¿Es así o no? Si no, voy a tener que volver a leer. Pero Dios dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. La matemática de Dios es totalmente diferente a las nuestras. Él multiplica las fuerzas al que tiene 0. Él las multiplica, las levanta, las restaura. Así que si estás un poco cansado, a lo mejor has venido cansado, pero confía en el Señor, que Él es el que te va a dar las fuerzas para seguir adelante y para que pelees por lo que es tuyo. Amén. ¿Qué le parece si en esta tarde usted está listo para ser de esos 400 que van a pelear en esta noche? ¿Qué le parece si se pone de pie en esta noche? Usted ya ha escuchado este pasaje, ya ha escuchado esta historia. Y dice que los llevó pues, y he aquí que todos estos amalecitas, que todos los que te robaron, que todos los que te amargaron, que todos los que te arruinaron tu vida, dice que todos estaban ahí desconcentrados haciendo fiesta. Yo no sé usted, pero hoy este es el día para arruinar esa fiesta. Hoy es el día para arruinar esa fiesta, porque están gozando de lo que te quitaron, están gozando de lo que es tuyo. Hoy es el día para arrebatar y meterse en esa fiesta, porque vas con la ayuda del Señor en esta noche, vas con el león de la tribu de Judá en esta noche, a arrebatar lo que es tuyo. ¿Sabe qué? Hoy en esta noche no vas a pasar al frente, nadie va a orar por vos, porque la batalla es tuya y vos mismo la tienes que pelear. Vos mismo tienes que pelear, porque es tu batalla. Es tu batalla, son tus hijos, son tu mujer, es tu casa, es tu negocio, es tu finanza, es lo tuyo, es tu salud. Es tu salud que hoy has venido buscando, diciendo: Señor, necesito que hagas un milagro de salud, de sanidad en mi vida. En esta noche, esta es la noche ideal para pelear por lo que es tuyo.
A lo mejor has venido cansando, pero vas a llegar a esa fiesta. Y vas a llegar a esa fiesta y la vas a ayunar. Porque dice la palabra que David los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no se escapó de ellos ninguno, sino 300 jóvenes que montaron los camellos y huyeron. Tenga cuidado con este espíritu. Porque siempre hay algo que huye. Siempre hay algo que va a terminar huyendo y va a querer volver. Y va a querer volver, así que va a tener que usted batallar fuerte en este tiempo. Y el Señor trae una estrategia. Escúcheme, pastor, lo que el Señor me habló. El Señor me habló, dice que David hirió de aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no se escapó de ellos ninguno. 2 días intensos, 48 horas de guerra espiritual. Y no va a quedar ninguna malecita de pie. Y no va a quedar ninguna malecita, ninguno de esos que te quisieron arruinar la vida, no va a quedar de ninguno de esos de pie. Porque dice que David lo hirió desde aquella mañana hasta el día siguiente a la tarde. Y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas. Del robo de todas las cosas que les habían tomado, todo recuperó David. Tomó también David de las ovejas. Encima no solo eso, sino que David vino trayendo un botín. Cosas que no eran ni siquiera suyas, pero que Dios les había entregado.